enfocado en tratar de explicar por qué, aunque mi libro en esencia es un libro de ciencia ficción, sin duda alguna, pues era una ciencia ficción que en realidad no iba a estar tan ficcionada. ¿Por qué? Pues porque más o menos las cosas que yo, entre comillas, predije que iban a suceder en el libro, pues poco a poco han ido sucediendo. Entonces, para este año, para esta presentación, me puse a pensar qué podría yo hacer que fuera distinto para los que habían estado en la presentación anterior, pero que al mismo tiempo pudiera servir para informar acerca del libro y para informar acerca del impacto de una tecnología que creo que cada vez es más evidente y cada vez más nos damos cuenta que va a transformar el mundo. Y me di cuenta que una gran manera de contar esa historia era contando la historia del libro, de dónde había surgido la idea del libro, cómo la había escrito, de dónde saqué la distinta información. Les voy a ir botando, no tengo presentación este año, pero les voy a ir botando algunos tips para que anoten ahí en su celular, por si después les interesa el tema para que lo investiguen un poco más a detalle. Sinceramente siento que vale la pena que lo investiguen un poco más a detalle, pues porque es una tecnología que, aunque en realidad no hay mucho que nosotros podamos hacer en cuanto a su desarrollo, implementación y eventualmente su impacto en la sociedad, pues al menos estar informados sí es importante, o en mi opinión es importante, de saber en esencia qué nos corre pierna arriba, porque lo que nos corre pierna arriba es cosa seria. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Yo soy un apasionado de la historia, siempre me ha gustado muchísimo la historia, no sé muy bien por qué, me gustaba leer de distintas historias. Y digamos que a través de esa lectura yo iba identificando como ciertos patrones, por así decirlo, de nosotros estamos acostumbrados a que el mundo sea como es, porque nuestra generación y la generación anterior, y se podría decir que unas 2 generaciones antes de esas, vivieron un mundo que se transformó con la tecnología, sin duda alguna, pero que en esencia funcionaba bajo las mismas reglas. Entonces nos acostumbramos a que el mundo de hoy es como es y creemos que porque es como es hoy, nunca va a cambiar. Pero la realidad es que si algo demuestra la historia es que estamos en constante evolución y que los cambios hay veces se demoran siglos, hay veces se demoran décadas, hay veces se demoran milenios, pero eventualmente suceden, y cuando suceden el mundo se transforma totalmente. Entonces, en este ejercicio estoy yo leyéndome un libro, primer tip importante, altamente recomendado, que se llama Homo Deus, de Yuval Harari. Él es un historiador israelita que escribe varios libros como de la historia de la especie humana, y a través de esos libros, digamos que en su primer libro él cuenta la historia de la especie, y en su segundo libro él hace un ejercicio más de pensar qué pudiese llegar a sucederle a la especie en el futuro. Y ahí es donde yo por primera vez empiezo a entender el impacto de la inteligencia artificial. Eso pónganle que es más o menos en el 2015, 2016 que yo me estoy leyendo este libro, y en ese momento lo que sucedía es que nuestra vida ya era regida por los algoritmos, pero no nos habíamos dado cuenta, o no habíamos notado la tecnología que permitía que sucediese lo que sucedía. Les pongo un ejemplo. Uno pone en Waze, y Waze existe desde antes del 2015, y me llevaba de un punto A a un punto B por la ruta más óptima, pero yo no entendía que eso era inteligencia artificial. Yo abría mi feed en ese momento de Facebook y empezaba a ver fotos, pero yo no entendía que el algoritmo estaba eligiendo qué fotos mostrarme de acuerdo a lo que yo había decidido ver o me había quedado viendo anteriormente. Y hay una muy chistosa, pero muy importante, y es, yo escribía en Google y sí veía que se autollenaba mi propia pregunta, pero nunca me imaginé que eso fuera inteligencia artificial. Y ese tiene un dato muy interesante, ese es un dato muy interesante, porque la tecnología que permite el autocomplete Google, cuando uno está escribiendo su pregunta y la
pues la página sabe qué es lo que uno va a preguntar, se basa en una tecnología que se llaman los transformadores, que básicamente estuvieron presentes por muchísimos años y digamos que a nadie le habían importado. Entonces yo leo este libro y yo de repente me doy cuenta, claro, nosotros estamos dejando toda nuestra información en la esfera digital, no solo la información que compartimos activamente, sino que cada movimiento que nosotros hacemos con un dispositivo que esté conectado a internet, la organización, persona o lo que sea que está detrás de esa aplicación está midiendo lo que nosotros estamos haciendo y está recolectando una cantidad de información abrumadora que de pronto en ese momento no tenían la capacidad de procesar, pero que ya empezaban a ver que era súper valioso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? La data se vuelve el petróleo del siglo XXI. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las empresas que en el siglo pasado, pónganle ustedes en la última década del siglo pasado, las empresas de energía, entonces los petroleros eran las grandes empresas y poco a poco empiezan estas empresas tecnológicas basadas puntualmente en los datos a crecer y a crecer como enloquecidos y se vuelven una cosa enorme que eventualmente se convierten en las corporaciones no solo más valiosas de la historia, sino se podría pensar más poderosas de la historia. Porque, y acá les pongo esta pregunta, ¿ustedes creen que Facebook, o llámese Meta más bien, Facebook, Instagram, WhatsApp, no los conoce mejor de lo que los conocen sus familiares más cercanos? ¿Ustedes creen que Google no sabe lo que ustedes se han preguntado y se han cuestionado a muchísimo más detalle de lo que cualquier persona se hayan atrevido a hablarle? ¿Qué pasaría si a ustedes les ven su historial de Rappi y lo que se pasan comiendo y cuando les dan guayabo, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es una cantidad de información que eventualmente va a llegar la posibilidad de que se pueda utilizar. Y entonces yo leo este libro, empiezo a encontrar que ya se están haciendo investigaciones en inteligencia artificial en los cuales muchos de los productos que yo estoy usando se rigen por esa inteligencia artificial y yo digo, miércoles, esto en el futuro va a ser lo que domine el mundo. ¿Por qué? Porque esencialmente si me conocen a mí mejor de lo que me conozco a mí mismo, eventualmente van a poderme estimular de tal manera en la cual van a lograr que yo me comporte de cierta manera, que en esencia es lo que el Estado en teoría hace con nosotros. Digamos que a nosotros nos amenazan con incluso lo va a meter a la cárcel, donde usted no se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Ellos lo hacen de una manera bastante más avanzada, siendo todavía muy primitiva, pero ahí yo ya entiendo como miércoles, esta es una herramienta que nos va a permitir crear una dictadura perfecta. Entonces yo digo, wow, ¿cómo sería esa hipotética dictadura perfecta? ¿Y qué pasa en verdad cuando una dictadura perfecta no sea una dictadura como ha sido a lo largo de toda nuestra historia como especie, sino que sea una dictadura regida por algo que es infinitamente superior en inteligencia a nosotros? Y acá llegamos a otro libro que si les interesa el tema de la inteligencia artificial también se lo recomiendo, que se llama Superintelligence, por un académico de Cambridge que es Nick Bostrom. Básicamente, la inteligencia artificial como concepto y como posibilidad existe desde los 40. Hay un señor que se llama Alan Turing, no sé si vieron una película cuando descifran el código Enigma y como que le ganan a los nazis. Esencialmente Turing era un matemático y él hace una hipótesis, tiene una hipótesis que toda la información en el universo es computable. Y si toda la información en el universo es computable, en teoría no existe un límite, o el límite de la inteligencia es el límite de las leyes físicas que rigen el universo. Nosotros somos muy inteligentes como especie, pero existe un potencial de crecimiento exponencialmente mayor. Entonces estos señores empiezan a hacer una investigación como de, oigan, ¿qué pasa con una inteligencia artificial que sea mucho más inteligente que los seres humanos?
Y este señor crea 3 categorías, o pues no las crea, pero las expone, que es básicamente una cosa que se llama Narrow AI, que es esencialmente una inteligencia artificial que es muy buena para hacer una única cosa. Hoy en día, y acá estoy haciendo una pequeña elipsis, ya regresamos, hoy en día todas las inteligencias artificiales que tenemos a nuestro alrededor, que hay muchísimas, son Narrow AIs. Son inteligencias artificiales que pueden hacer algo muy bien, incluso puede que hagan 2 o 3 cosas muy bien, pero no puedes ir después a manejar un carro con esa misma inteligencia, contrario a ustedes, que si en verdad se fijan, digamos que el cerebro humano es una máquina espectacular, porque nos permite estar sentados acá y en media hora pararnos, andar caminando, para después montarnos a un carro y subir en el carro y después sentarnos a programar en un lenguaje, entre comillas, inventado por nosotros, que se rige a partir de unos números que, entre comillas, también son inventados por nosotros. Eventualmente descubrimos que no, pero logramos expresarlos. Entonces, cuando yo leo ese segundo libro, yo ahí sí digo miércoles. Narrow AI. Hay una que se llama Artificial General Intelligence, AGI, Inteligencia Artificial General, que se supone que es esta etapa a la cual no hemos llegado, pero hoy en día hay una carrera armamentística, y no les estoy mintiendo, es armamentística, para llegar ahí. Es una inteligencia artificial que es muy buena, al menos a la par de los mejores humanos, en cada uno de los áreas de conocimiento y de capacidad. Entonces estaríamos hablando de un ChatGPT que pueda manejar, por regresar al ejemplo anterior. Lo que pasa con la inteligencia artificial general es que toda se basa en programación, y existe la teoría de que llegará un momento, algunos se pueden llegar a cuestionar si no estamos cerca a esa frontera, en que el computador, es decir, una inteligencia artificial general, sea tan capaz programando que la misma inteligencia artificial sea capaz de crear una cosa que se llama la superinteligencia artificial. ¿Qué es esto? Esto ya es como teórico, pero se supondría que es una inteligencia artificial que es mucho mejor que cualquier ser humano, que todos los seres humanos juntos, e incluso que todos los seres humanos que hayan vivido en la humanidad, que son más inteligentes que la especie humana en su conjunto. Entonces yo leo este libro por Nick Bostrom y yo digo, ¿qué es esta locura? Esto eventualmente va a acabar pasando. Y ahí me cruzo con un documental que lo encuentran en YouTube y de verdad les recomiendo que lo vean. Se llama AlphaGo. Entonces, ¿qué pasa? En el 2016 hay una empresa en el Reino Unido que está liderada por un señor que hoy en día es ganador del Nobel, pero ya llegaremos allá, pero está liderada por una empresa que está buscando crear una inteligencia artificial. Y entonces van con el Go, porque el Go es un juego de mesa, para los que no sepan, que juegan mucho en Asia, en Japón, en Corea, en China, y se podría decir una especie similar al ajedrez, pero es mucho más sencillo y a la vez mucho más complejo, porque es como llenar espacios dentro del tablero, pero después de como 3 jugadas hay más combinaciones posibles que átomos en el universo. Entonces no se podía hacer lo mismo que se hizo cuando lograron ganarle a Garry Kasparov en ajedrez, porque literalmente no había forma de programarle todas las posibles combinaciones para que el computador procesara las distintas opciones y llegara a un resultado. Entonces ellos lo que hacen es que crean una máquina que empieza a jugar con ella misma una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eventualmente, que de eso al documental que les hablo, le terminan ganando al campeón mundial de Go, que de verdad, de nuevo insisto, los invito a ver ese documental, porque ahí se puede ver, o sea, se ve el impacto que le genera a la gente que conoce el juego el hecho de que una máquina le haya ganado. Este señor no es el Messi, sino lo que le sigue, o sea, a él no le ganaba a nadie, y viene la máquina y le gana 4-1,
con dos jugadas que además se vuelven muy famosas, pero que esas sí se las dejo para que se vean el documental. Y entonces yo me veo ese documental y ahí sí ya digo, no, esto que nos corre pierna arriba está bien complicado. Y empiezo a escribir el libro. Iba parando, iba volviendo a iniciar. Pónganle que en total me debió haber tomado un año escribir la totalidad del libro. Y entonces salgo yo a las distintas editoriales con mi manuscrito y la idea de, hola amigos, vengan, que si me publican la ciencia artificial, la ciencia ficción, con sazón latino. Y todas las editoriales me dijeron que no, en esencia, porque yo les venía y les decía, no, oigan, es que yo les vengo a contar un libro, la historia de una dictadura digital y de un hombre que se rebela contra la dictadura digital, y es la última revolución de la especie humana. Y me decían, se la fumó rosada, colega, ¿usted qué me está hablando? Entonces duré más de 2 años yendo a distintas editoriales intentando publicar, y en ese proceso yo veía cómo seguían avanzando los distintos elementos de inteligencia artificial, pero digamos que no existía en esto que se llama el zeitgeist, como que nadie estaba hablando de eso, entonces nadie entendía el impacto que esto pudiera llegar a generar. Ahora llegamos al año 2022. De repente hay una gente que usa estos transformadores que existían desde el 2016, que se había inventado Google, y lo convierte en un chatbot. Nace ChatGPT. Y cuando nace ChatGPT sucede una cosa muy loca, en mi opinión, y es que cuando vemos o cuando intuimos o creemos que le estamos hablando a un computador y el computador nos contesta de vueltas algo coherente, nos rompe la cabeza, porque entonces sí le empezamos a asignar un elemento de inteligencia a lo que antes para nosotros simplemente era un programa más. El hecho de que el computador le hablara a uno de vuelta genera un impacto enorme, y la gente entonces se da cuenta que esto sí va a ser transformador, que esta tecnología sí hay que tenerle cuidado, y lo que termina sucediendo es que se detona una carrera armamentística increíble. Entonces ya llegaremos un poco más a eso, siendo básicamente una tecnología que se había inventado Google, que otros la terminan explotando mejor, y que cuando estos otros la terminan explotando mejor, empiezan todas las empresas tecnológicas a crear sus propios chatbots, sus propios ChatGPT, sus propias inteligencias artificiales. Y acá llegamos a un elemento interesante dentro de todo el cuento de esta historia, y es que si ustedes se fijan, hoy en día no existe un gobierno que tenga la capacidad técnica ni los recursos para crear una herramienta de estas. Si ustedes se fijan, todos los dueños de las herramientas de inteligencia artificial están o en Estados Unidos o en Inglaterra, pero son dueños de pues son dueños de Google, son propiedad de Google, perdón, o están en China. Ningún otro país tiene los recursos, ninguna otra empresa, y ningún país, ningún estado o nación controla la tecnología, sino que la tecnología está en manos de privados. Entonces, esta es una de las cosas que yo menciono en el libro, porque es bien interesante, y ahí les dejo la pregunta: ¿a Google le queda más fácil volverse gobierno, o al gobierno le queda más fácil montar en Google? Y en realidad se van a dar cuenta que hoy en día ningún gobierno, ni siquiera el gobierno americano, tendría la capacidad de crear las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cambia el poder de manos. Hoy en día es más poderosa la corporación, y digamos que todavía estamos en su inserción, que los mismos estados. Eventualmente eso, la historia nos enseña que va a generar un choque, sí o sí, porque los unos van a sentir su poder amenazado y los otros van a querer utilizar un poder que, el verdadero problema, contrario a todas las revoluciones en las historias anteriores, es que no está regido por la capacidad de nuestro cerebro ni de nuestros cerebros colectivos, sino que en verdad está regido por la capacidad de cómputo del universo. Entonces, estamos ahí, veo yo el ChatGPT, empiezo a volver a hacer el intento,
Y doy con este señor, afortunadamente doy con este señor, y él básicamente lee el manuscrito y se da cuenta en ese momento, miércoles, sí, esta tecnología va a transformar el mundo. Pero en el 2022 ustedes veían y eran como unos avances en modelos, ChatGPT 2, después 3, después 4, que en esencia lo único que hacían era sumarle más data a los modelos para que en teoría se volvieran más inteligentes. Pero digamos que esa es como la opción más, entre comillas, bruta de manejar estos programas de inteligencia artificial, y por eso empezaban a suceder y sigue pasando todos los problemas de que alucinan, de que se inventan cosas, de que dan recomendaciones que no deberían ser, porque en esencia como funcionan esos programas son una barra de Google glorificada. Lo que antes era la barra de Google, ahora es esta barra de Google al 130x. Pues básicamente hasta que estadísticamente considere que ya dio la respuesta acertada. Y entonces empieza esta carrera armamentística en la que todas las grandes empresas se dan cuenta que si no empiezan a invertir fuertemente en herramientas de inteligencia artificial, que en esencia lo que necesitan son computadores para procesar información, pues se van a quedar atrás, porque el que gane puede llegar a ganar. O sea, el que gane puede llegar a ganar, como que es un juego en el que solo un ganador puede quedarse con todo el pastel, por así decirlo. Entonces hay un incentivo bien grande para ser los primeros en llegar a Artificial General Intelligence, porque eso después nos llevará al camino de la Artificial Superintelligence, y quien controle ese algoritmo controla el mundo. Quiero contarle la importancia que para la editorial La Oveja Negra ha significado haber conocido a Camilo y haber publicado su libro, y eso explica muchas cosas de la editorial y de mi vida que se recibe en un momento. En la década del 80 a mí me llega, no soy mi ahora sí, en la década del 80 me llega un sobre del Congreso Mundial de Editores, que nunca se había hecho un congreso, es anual, pero nunca se había hecho en el idioma español, jamás. Era un idioma que ni se contaba, era Alemania, era Suecia, era lo que fuera. Que iba a haber un Congreso Mundial de Editores en México. Y yo, qué pereza ir a oír conferencias de los editores, lo mismo. Pero leo por ahí pequeño que el expositor principal era el dueño de la Sony, el señor Morita. Y yo dije, pero yo admiro a Morita, ese japonés que después de esa guerra empezó a montar esa empresa y se tomó el mundo. En ese tiempo eran los discos y todo lo que hacía Morita, televisiones, todo. Yo quiero ir a ese señor. Entonces al Congreso había que pagar $1,000 más el hotel y todo. Reservé mi avión, reservé el hotel, pagué $1,000, y ese día llegué 1 hora antes y me hice en primera fila, con noticas para decir, voy a escuchar al genio del mundo, el señor Morita. Oye, llega y estamos 1,000 personas que hemos pagado $1 millón por estar ahí sentados, y llega y entra un japonesito, bajito, sencillito, haciendo así, ¿no? Y tenía en la mano un CD, un CD. Nosotros nos miramos, a 1,000 personas, ¿y esto qué es? Y dijo, señores editores, en este CD cabe 2 veces la historia mundial de Inglaterra, los 40 tomos de la enciclopedia de Inglaterra. En este sí, esto era $1. Nosotros lo mirábamos. El papel no es esto. Esto es tecnología. Nosotros somos impresores de libros desde hace 500 años haciendo lo mismo. Esto cambia el mundo. Ustedes no son papeleros, ustedes son editores del cerebro.
nosotros no sabíamos qué hacer. Nos mirábamos y ponernos bravos o reírnos, que el mundo ahora pasaba a ese CD. Ahí que había todos los libros del mundo en un CD, que había 40 tomos. Entonces yo comienzo a pensar, ¿y si esto se cumple? Era la llegada de la ciencia. En el año 2000, por decir, se inició una nueva era, que se llama la era digital, que acabó con toda la era industrial y con toda la era que veníamos de los Henry Ford y de los empresarios creando empresas y creando todo, y aparece la era de la inteligencia. Y pasan esos años y un día me llega a mí una anécdota personal. Yo tengo una socia en Madrid que se ocupa de un tema de oveja negra, que es vender libros para cine. Es una actividad paralela nuestra a la cual me dedico yo. Esas series que el Camilo conoce, de Capo, Cita del Paraíso, La Maestra del Nobel, todas esas empresas, nosotros le vendemos libros para series de televisión. Y a mí me llega, Camilo llega primero de la señora, para que me consiguiera una cita conmigo, como si yo fuera pues inabordable. Yo lo recibo porque me llaman de Madrid y yo lo recibo. Y llega Camilo con un libro sobre la inteligencia artificial. Y yo me siento, yo, ¿cómo así? Yo llevo 40 años haciendo libros de literatura y de todo, y ahora llega un libro de lo que va a ser el futuro de este mundo, que es la era digital y es lo que está aquí, la superinteligencia artificial. Y Camilo cuenta en su libro maravilloso cómo los 7 grandes del mundo, el dueño del internet, de Bezos y Facebook y todo, se unen para crear entre todos un dominio mundial donde se acaban los países y se acaba todo, y que ahora nos van a controlar la mente a través de inteligencia artificial. Por tanto, este libro es un libro que rompe 40 años de una cultura, o de 100 años de una cultura que era la tradicional, donde entró la cultura del siglo XX, y lo bautiza 2022. Pero esto ya llegó. Sí, de hecho, esto va para el 2022, pero ya estamos en inteligencia artificial y ya no sabemos qué hacer. Ya el mundo lo controlan 7 personas. O sea, no son los ricos, no, esos son pobres. Los 7 multimillonarios del mundo se unen para controlar el mundo. Y esto es una novela distinta a todo lo que ha escrito Oveja Negra. A mí me tiene totalmente impresionado, porque este es el presente del futuro. Sí, bueno, en realidad, regresando a mi libro, entonces la historia, ya logramos publicar y digamos que se empieza a ver un avance enorme de estos como programas de inteligencia artificial, y poco a poco yo empiezo a darme cuenta que lo que entre comillas yo predigo en este libro se está empezando a dar, quizás no de la manera exacta en la que yo consideré que se estuviera empezando, que se fuera a dar, pero los procesos sí están sucediendo. Entonces acá ya llegamos a un presente que yo les diría que es de los últimos 2 años, en el que empiezan a suceder una cantidad de fenómenos súper interesantes, al menos en mi opinión, que da una prevista de por qué yo considero que esta tecnología va a ser la tecnología que mayor impacto genere en la historia de nuestra especie. Entonces empezamos regresando a AlphaGo, el documental del cual les estaba hablando. Ese es un programa que diseña una compañía que se llama DeepMind, que es liderada por un señor que se llama Demis Hassabis. Ellos los compra Google como en el 2014 por algo así como unos $400 millones, una de esas cifras loquísimas. Y ellos por muchos años se dedican a la academia, a la investigación de la inteligencia artificial, pero cuando, digamos que ellos crean AlphaGo, que es este juego, el del juego del Go que les estaba comentando,
y eventualmente dicen, yo, ¿dónde puedo utilizar esta misma tecnología para intentar resolver un problema de la vida real, por así decirlo, y que tenga cierto impacto? Y entonces crean una cosa que se llama AlphaFold. Y acá llegamos a otro documental que por favor, les recomiendo verse. También está en YouTube, también es gratis. Y se llama The Thinking Game, el juego de pensar. Y es básicamente, ahí cuentan la historia de cómo se crea AlphaFold. ¿Qué es AlphaFold? Básicamente, todo está hecho de proteínas en unos dos cuerpos carbonatados. Y durante muchos años era súper complicado saber la forma de las proteínas y para poderle diseñar medicinas y tener claro cómo funcionan básicamente los sistemas biológicos. Me puedo estar inventando, pero se demoraban más o menos un año sacando la forma de una proteína y hay 200 millones de proteínas identificadas en el mundo. Entonces, ¿qué hace esta gente? Le meten a una inteligencia artificial todas las formas de las proteínas que conocen y le empiezan a pedir, oiga, listo, empiece usted a estimar, a predecir cuáles serían las siguientes formas de las proteínas de acuerdo a la información que ya tiene. Palabras más, palabras menos, como un año después lograron sacar todas, absolutamente todas, 220 y algo millones de formas de las proteínas y la publicaron en una página web que hoy en día acceden algo así como 3,5 millones de personas y que esencialmente se cree, no sé si acá haya biólogos, pero se cree que no existe un biólogo hoy en día que no utilice esa herramienta. Esa herramienta es lo que se llama como un problema nodo, porque en el momento en que uno resuelve el problema de la forma de la proteína, se empiezan a desbloquear, por así decirlo, una serie de oportunidades hacia adelante sobre ese conocimiento que va a transformar el diseño de drogas, la investigación de distintas especies, va a transformar el tratamiento de enfermedades autoinmunes, huérfanas, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan importante esto que el señor se acaba ganando un Nobel de Biología y lo hace a través de su plataforma, de su coso. Entonces ahí ya es como, uy, fue madre, primera vez que la inteligencia artificial se usa para algo como provechoso. Pues sí, en ese sentido. Eventualmente lo que termina sucediendo es, como existe esta guerra armamentística, a este señor lo ponen a cargo de todos los productos de inteligencia artificial en Google y ahí es donde empezamos a ver toda esta explosión de básicamente inteligencia artificial en absolutamente todos los productos que ustedes utilicen. Eventualmente lo que acaba sucediendo es, están estas 5 empresas, pongámosle 6 empresas, incluida también unas cuantas en China, compitiendo por llegar a inteligencia artificial general, General Artificial Intelligence, con la lógica de nuevo, el que llegue primero acaba ganando todo. Y en este proceso empiezan a suceder unas cosas porque entonces la competencia obliga a los otros a, entre comillas, empezar a liberar cosas sin tener tan claro qué impactos positivos y negativos puedan llegar a tener. Y ahí surge una empresa que se llama Anthropic, que básicamente es como un hijito de OpenAI, que era la empresa que creó ChatGPT, pero se agarran sus líderes, vea pues, y por un tema de poder, y sale uno de los investigadores a crear su propia empresa. Esta empresa crea un producto que se llama Cloud, que esencialmente ellos se enfocan es como en todo el tema de programación y de tratar de atender a las empresas. Y acá sucede un fenómeno que es sorprendente y es las mismas empresas, o sea, los servicios, las empresas de software
Son empresas de miles de millones de dólares, entonces piensen en Adobe, piensen en Figma para diseñar, piensen en todo lo que sea un software que hoy en día ustedes utilizan. Todas estas empresas empiezan a verse amenazadas porque nuestro querido amigo de Claude, de Anthropic, que es un man que se llama Dario Amodeni, empieza a liberar plugins para su inteligencia artificial. El plugin de la seguridad, de ciberseguridad, 2 días después, todas las empresas de ciberseguridad han bajado 35% en bolsas. Sacan el plugin de diseño, 3 días después, todas las empresas de diseño han bajado 35 o 40% en bolsa. Que ahí nos llega a otro elemento interesante, que es hoy en día la mayoría de lo que se transa en las grandes bolsas del mundo no lo transan humanos, sino que los transan inteligencias artificiales que ya están entrenadas para identificar ciertos patrones en el movimiento de los datos y compran y venden de acuerdo a esto. Entonces ya tenemos un impacto importantísimo en la medicina, importantísimo. Ya tenemos un impacto importantísimo en la economía, importantísimo. Ya vamos viendo cómo empiezan a acumular una cantidad de poder estas empresas, porque si ustedes se fijan, si una misma empresa puede ganarse el Nobel de Biología y al mismo tiempo tiene la capacidad de quebrar a una industria completa, pues le da un poder que muy pocas organizaciones en la historia han llegado a acumular. Y acá empezamos a entrar a un tema que ya es un poquito menos agradable. ¿Por qué? Por un lado, el potencial de la inteligencia artificial en esencia es infinito, como estábamos hablando antes, o pues muy amplio, pero esta tecnología es una tecnología que es de uso doble, dual purpose technology, y es una tecnología que se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal. Sale un nuevo modelo de Anthropic, de Cloud, que básicamente les ayuda como a revisar todo el código fuente de los distintos programas, y es tan buena la herramienta identificando posibles huecos dentro de los códigos fuentes que no se atreven a liberarla, porque si la hubieran liberado muy seguramente la gente la hubiera usado para empezar a hackear los bancos, las bolsas de valores, los entes gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les toca parar y decir, oigan, gobierno, pilas con esto, preparen sus sistemas para lo que se les está a punto de venir. En ese sentido, hay otra empresa que digamos que ya empieza a ser... bueno, acá hay una ligera discrepancia con lo que yo pongo en mi libro, porque en inteligencia artificial hay un problema que se llama literalmente el problema de control, pero también le dicen el dilema del gorila, y es esencialmente, si ustedes miran a un gorila es más fuerte que nosotros, es más grande que nosotros, y según la lógica básica de la selección natural, debería dominarnos a nosotros. Sin embargo, nosotros dominamos al gorila porque somos más inteligentes como especie que el gorila. ¿Qué pasa cuando creemos algo que es infinitamente más inteligente que nosotros? ¿Cómo lo vamos a controlar sin evitar que él nos controle a nosotros? Entonces yo en el libro especulo que no serían tan idiotas de ponerle armas a la inteligencia artificial, porque después, ¿cómo la controlan para evitar que la inteligencia artificial se rebele contra su creador? Eso no está pasando. La verdad, existe una empresa que se llama Palantir en Estados Unidos, que en esencia lo que están haciendo es utilizando inteligencia artificial para hacer la guerra. No sé qué tanto hayan visto acerca de Ucrania y de Rusia, bueno, y de todo este enredo que está sucediendo ahí, pero ahí hay un fenómeno también súper interesante, en el sentido de que hoy en día los drones son la principal arma en el frente de batalla, y en esencia Ucrania está logrando parar a Rusia a punta de drones. Para que se hagan una idea, en el ataque de ahorita en Irán, se dice que entre Estados Unidos e Israel atacaron más de 1000 objetivos en las primeras 24 horas del conflicto.
Es imposible para un ejército hacer esa selección de objetivos de manera tradicional. En esencia, lo que terminó sucediendo es que hay una inteligencia artificial que está identificando los distintos objetivos y después, hoy en día, se lo pasa a un humano para que el humano decida, listo, yo sí ataco acá, no ataco acá. Tengan en cuenta que estas son cosas que son carros, tanques, se están moviendo, no saben si se va a mover para un lado o para el otro. Y ahí es donde uno empieza a, digamos, asustarse, porque estamos creando empresas supremamente poderosas, no tenemos cómo competir contra ellas de ninguna manera, y son empresas que, entre comillas, van a buscar cómo acumular el poder a costa de lo que sea, por lo que hoy estamos en una especie de guerra. Eventualmente, y acá entonces ya pasamos a el futuro, digamos que en este momento estamos más o menos aquí. Ha pasado mucho desde el 2022 en que sale ChatGPT. Si ustedes se fijan, los modelos que entre comillas nosotros usamos se han vuelto muchísimo mejores y cada vez hay una mayor proliferación de herramientas de inteligencia artificial en el éter, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando los gobiernos se empiecen a sentir amenazados por estas empresas que ya saben son más poderosas que ellos? Ahí tenemos un ejemplo también con nuestro querido Claude de Anthropic, porque usaron la herramienta durante la primera guerra contra Israel, la guerra de los 12 días, contra Irán, perdón, usaron esta herramienta y sale el dueño de la compañía a decir, oigan, ustedes no pueden usar esta herramienta para hacer la guerra, y la respuesta del gobierno americano es, perfecto, me voy y uso las herramientas de su competencia. Eso es como un microcosmo de lo que va a empezar a suceder a nivel global, me atrevería yo a decir, aunque hay solo un par de países que en realidad pueden hacer algo al respecto. ¿Qué pasa cuando las empresas de tecnología no quieran que el gobierno interfiera con ellos? ¿A la empresa de tecnología le queda más fácil volverse gobierno o al gobierno le queda más fácil volverse empresa de tecnología? Y acá pasa algo bien interesante, y es que si ustedes se fijan, las grandes empresas tecnológicas todas son regidas, como bien decía José Vicente ahorita, por 6 o 7 hombres que son todos blancos, todos de Estados Unidos, o sea, totalmente homogéneos, que si el día de mañana quisieran unirse, pues no tendrían en realidad ningún problema para hacerlo. ¿Qué pasa en el momento en que la información de Facebook, Amazon, Netflix, Google, con todos sus subsidiarios, Uber, toda la información que conocen de ustedes, o sea, saben dónde están todo el tiempo, saben qué hicieron cuando se despertaron, saben a quién se quedaron chismoseando media hora en el baño, saben que les gusta algo que ni siquiera ustedes probablemente sepan que les gusta? ¿Qué pasa si se junta toda esa información y se le suma un tema de cómputo casi que infinito? Porque para rematar tienen toda la plata del mundo, entonces pueden construir todos los computadores que se les dé la gana. ¿Cómo vamos a evitar que nos controlen? No lo sé, no tengo la respuesta. Sinceramente, creo que no hay una respuesta. La verdad, que era por lo que yo les decía anteriormente, es muy probable que no podamos hacer nada y muy probable que ni siquiera nos demos cuenta hasta que ya sucedió. Pero entonces, regresando a mi gusto por la historia, y cuando yo les decía con la inteligencia artificial se podría hacer una dictadura perfecta, ¿cómo hace uno, suponiendo que ya me tomé el poder, cómo hago yo para mantenerme en el poder a perpetuidad? Y no solo yo, sino yo y mis descendientes y los descendientes de mis descendientes de mis descendientes. La lógica es tratar de que la gente que está bajo mi poder esté lo suficientemente contenta, tranquila y feliz, se podría decir, para que no tengan ni siquiera la necesidad de rebelarse, para que no exista el deseo de cambiar algo que funciona muy bien. Eventualmente, cuando todos los dispositivos en la Tierra se conecten
en una única red, que se los aseguro va a suceder, en esencia el internet, pero controlado por un único sistema. Teóricamente ellos podrían conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y podrían lograr como liberar una cantidad de recursos que hoy en día para nosotros es imposible. Entonces, con la inteligencia artificial existe la posibilidad de nosotros crear una sociedad, entre comillas, perfecta, en el sentido de que no hayan privaciones, de que no le falte comida a nadie, de que en realidad no le falte nada a nadie, porque ahí nos vamos a otro tema, y es, si nos conocen tan bien como nos conocen, saben qué queremos antes de que nosotros sepamos qué queremos, y entonces toda la teoría económica de la oferta y la demanda pues colapsa, porque ya los deseos de los humanos no son ilimitados, solo era una cuestión de predecirlos. Eso sale en el libro. Eventualmente creamos una dictadura perfecta, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo tumbamos a alguien que creó la dictadura perfecta? Es imposible, no hay manera, porque no hay el incentivo de la sociedad para armar bochinche. Y entonces lo que yo especulo en esta novela es que si alguien va a armar bochinche, somos nosotros los latinos. Eventualmente no van a existir los países, etcétera, etcétera. Pero si alguien ha de armar bochinche, seríamos nosotros los que armaríamos el bochinche. Y en esencia, la novela es la historia de un hombre que se rebela contra este sistema con la idea de tratar de tumbarlo, y no les voy a decir si lo logran o no. Ya para terminar, para alcanzar a hacer si alguien tiene preguntas, pero regresando, ¿qué pasa? Que esto también sale en el libro. ¿Qué pasa cuando nuestra vida, vivir no sea sinónimo de producir? ¿Qué pasa cuando en verdad no necesitemos trabajar para conseguir las cosas? ¿Qué pasa donde en verdad cualquier cosa que nosotros deseemos esté al alcance de un botón, no, casi que de un pensamiento? ¿Cómo vamos a hacer, cómo va a ser nuestra humanidad? ¿Qué va a pasar con nuestra especie? Ahí les dejo ese dato. Y ya para terminar, hay un cuento que también vale mucho la pena que lean si les interesa este tema, que se llama La última pregunta, de Isaac Asimov. Y en esencia, en ese cuento, lo que él intenta delucidar es si existe la manera de reversar la entropía, si hay forma de volver el tiempo. Digamos que el universo tiene una fecha de caducidad que será en miles de millones de años, pero tiene una fecha de caducidad. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Y digamos que en ese cuento, Isaac Asimov especula que eventualmente una inteligencia artificial que nosotros creamos y que se evoluciona a 120.000 maneras distintas mucho después de que exista nuestra especie, acaba siendo la inteligencia artificial capaz de iniciar un nuevo universo. Y entonces lean el libro, gente, está bueno, prometido. Bravo. No sé si tienen preguntas. Y estén atentos, porque digamos que la información sí está ahí y es solo cuestión como de empezar a leer los titulares de las noticias y a darse cuenta, esto es mejor que la luz, o sea, esto va a cambiar más que la luz, esto va a cambiar más que el fuego, esto va a cambiar más que la escritura. Esta tecnología es probablemente la última tecnología que desarrolle la especie humana sola. Entonces, ahí les digo. Porque para mí fue tan complejo. Pregunta.